Hola, soy Joel Melgarejo Alegreto de Asunción, Paraguay, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, y por la grata invitación del maestro Adolfo Alvarado Belloso, quisiera compartir en este espacio denominado El Proceso en Tiempos de Pandemia y compartir con ustedes la experiencia vivida desde Paraguay, desde aquel 7 de marzo en que se comunica, las autoridades de salud comunica el primer caso de COVID-19 en Paraguay. El 12 de marzo ya la Corte Suprema de Justicia, por cumpliendo instrucciones del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo donde decretaba la cuarentena absoluta, suspendió las actividades judiciales, estableciendo turnos permanentes de algunos juzgados penales, laborales y de la niñez, a fin de que el acceso a justicia no sea restringido. Se ha establecido los turnos permanentes para atender las garantías constitucionales y las detenciones de cualquier tipo, para no diezmar el sistema de justicia y no limitar el acceso a justicia, entendiendo de que a mayores restricciones como las que estábamos viviendo, mayores deben ser las garantías que deben tener los ciudadanos y poder ejercerlos sobre todo. Luego, ya del 12 de marzo en adelante, el funcionamiento de los juzgados se ha tramitado en forma a distancia, el teletrabajo se ha instalado en las casas de los magistrados, quienes han ido por instrucción de la Corte por día, por juzgado y por fecha. Tenían días en que los jueces con sus secretarios iban y retiraban los expedientes para llevar a sus casas, con fechas también para poder presentar e informar a la Corte la cantidad de resoluciones judiciales que fueron dictándose. Recuerdo que desde aquel 12 de marzo al 23 de abril, que fue el primer corte administrativo que dispuso la Corte para que los jueces civiles presentemos nuestros informes y los jueces penales y de la niñez presentemos nuestros informes a fin de constatar cuántas resoluciones hemos dictado en el teletrabajo. En el departamento central, donde hay 2,5 millones de habitantes, se habían dictado más de 25.000 resoluciones judiciales en ese tiempo. Así continuó el teletrabajo hasta el 18 de mayo, donde se reanudaron las actividades, dividiendo los tiempos de acuerdo a jurisdicciones. Una jurisdicción trabajando a la mañana con una competencia civil y penal por la mañana, y por la tarde niñez, adolescencia y laboral. También tribunales de cuentas y otros. Ha tenido un papel protagónico el expediente electrónico, un expediente electrónico que ya en Asunción, tanto en el juzgado civil como en los juzgados penales de garantías, ya se encontraba en funcionamiento desde aquel inicio en ese plan piloto del año 2017. El expediente electrónico ya cuenta y contaba en el momento de la cuarentena e inicio de la pandemia con convenios con la Oficina de Registros Públicos y otras oficinas estatales, donde en forma electrónica se enviaban los informes, las notificaciones electrónicas. Si bien es cierto, el expediente electrónico no regía en ese entonces en todo el país, la pandemia trajo a adelantar esta adecuación, donde no solamente en Asunción ya se tramitaba el expediente electrónico. A consecuencia de la pandemia se ha tenido que extender eso a Ciudad del Este, a la jurisdicción de Luque y San Lorenzo, yendo y avanzando de esta manera en los polos de mayor litigiosidad en el país. El expediente electrónico ha sido un instrumento a fin de evitar las aglomeraciones, a fin de evitar las concentraciones de personas y a fin de que el ciudadano pueda contar con el Poder Judicial para litigar, para solucionar sus controversias, y así también el abogado de pasillo, el colega, lleve el pan de cada día a sus hogares. La jurisdicción civil en Asunción, ya que tenía el expediente electrónico en momentos de cuarentena, se tramitaban normalmente los expedientes que ya se encontraban iniciados. Se han suspendido por ley la prescripción, se ha interrumpido la prescripción de los juicios civiles, y eso fue por ley en esos 65 días de cuarentena. Pero el expediente electrónico ha suplido esta necesidad de ir a tribunales, a litigar. El expediente electrónico en Paraguay no funciona en todo el país. Por ejemplo, en el juzgado donde yo estoy, en la área a 2 kilómetros de la ciudad de Asunción, no funciona el expediente electrónico, pero para aquellos juzgados, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto una acordada reglamentaria en la cual establece de que se podría pasar por WhatsApp, identificando el
juicio y el profesional identificándose podrían solicitar al secretario las actuaciones judiciales en sus expedientes. Así es que hoy en día por WhatsApp y correo electrónico recibimos la consulta de los expedientes, totalizando aproximadamente de 25 a 40 consultas por días, donde se responde allí mismo con una foto de la actuación procesal y remitiéndole a los profesionales. Lo que hoy se denomina los medios telemáticos. Debemos recordar que en Paraguay, en febrero del año 2019, donde ni se pensaba que íbamos a estar pasando por esta situación de pandemia, ya en el juzgado de Lambaré, segundo turno donde yo me encuentro, se realizaba el primer divorcio de común acuerdo por medios telemáticos, por videollamadas. Una persona se encontraba en los Estados Unidos y la otra persona se encontraba en Asunción ante el juez con un abogado designado previamente. Y se ha llevado en aquel entonces ya juicios en lo civil, divorcios de común acuerdo en medios telemáticos. Así cabe recordar que a mediados del año 2019 en Paraguay, luego de una fuga tipo comando de película de un acusado por narcotráfico, luego de venir de su audiencia desde la ciudad de Asunción y llevándoselo a ser trasladado a la penitenciaría de Emboscada, un grupo comando intercepta al equipo de traslado de la penitenciaría y libera a un peligroso acusado por narcotráfico. Luego de eso, el juzgado de Capiatá, el juzgado de Cacupé, Tribunal de Sentencia, lleva el primer juicio oral por medios telemáticos y eso data de octubre del año 2019. Posteriormente, en el mes de noviembre, se realiza por primera vez, en el 2019, en el mes de noviembre, el divorcio de común acuerdo entre dos presos, estando uno en la penitenciaría de Tacumbú y otro en la penitenciaría de Buen Pastor. ¿Por qué? Debido a la peligrosidad de estas dos personas que se encontraban acusados por crímenes que se encontraban relacionados a una facción del grupo militar denominado FARC, ¿sí? Que aquí en Paraguay se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo. Estos dos líderes que estaban casados querían divorciarse de común acuerdo y esa audiencia lo llevó adelante el juez Helmut Vorlage en Asunción, estando él en el Poder Judicial en su despacho y estas dos personas en las penitenciarías. Por lo cual, el Congreso de la Nación en el mes de noviembre estudia una ley la cual en enero de 2020 es promulgada, sancionada, una ley de medios telemáticos para el fuero penal, pero en su artículo primero establece que todo juicio que tenga audiencias que no contradigan la ley, que no contradigan derechos constitucionales, pueden ser llevados adelante por medios telemáticos. Esa ley del año 2020, la ley 6495, que establece los juicios por medios telemáticos, las audiencias telemáticas, ha servido muchísimo para que en estos momentos, en tiempos de pandemia, a fin de evitar el distanciamiento, se utilicen estas herramientas para determinadas audiencias. Ahora bien, ¿qué audiencias, sobre todo en el fuero civil, pueden ser llevados adelante? Bien, y son audiencias testimoniales, ¿sí? Pueden ser llevados adelante, aperturas de sobres de pericia, juramentos de peritos, ¿sí? Pueden ser llevados adelante. Los reconocimientos de firma de instrumento público para que sea válido para el juicio ejecutivo, siempre y cuando sea autorizado por la persona que va a reconocer, se puede utilizar ese medio. Si no, tiene que ser en forma presencial en el juzgado. La absolución de posiciones establece en la legislación paraguaya algunas reglamentaciones, algunos requisitos que hacen de que por lo menos el ponente esté en sede del Poder Judicial, porque establece de que el pliego de posiciones debe ser presentado sobre cerrado y asimismo de que el ponente debe presentarse ante el juez para la audiencia y en caso de no hacerlo tendría la sanción del silencio, que es la ficta, lo cual imposibilita hacerlo a no ser que él lo asienta y solicite por medios telemáticos debido a que al no tener una llamada no podríamos declarar la ficta. Nos encontramos en un tránsito de evaluar situaciones procesales y no dañar las reglas del debido proceso. Se intenta en todo momento solicitar el acuerdo de las partes para utilizar los medios telemáticos y de esta manera evitar nulidades posteriores en el caso de que pueda haber alguna discusión dentro del fuero civil, sobre todo
¿sí?, en la implementación de los medios telemáticos. Es así como los poderes judiciales, las penitenciarías y otras instituciones están contando con herramientas tecnológicas como el Zoom, como el WhatsApp, teléfonos independientes donde se utilizan y fijos para que los juzgados realicen esas actividades y que el justiciable que tiene una audiencia sepa que le están llamando de ese juzgado. También se ha proporcionado el número y correos electrónicos de todos los juzgados a disposición de los profesionales para de esa manera también hacer presentaciones electrónicas, utilizar los medios telemáticos para la audiencia en lo que respecta a todo este tiempo de pandemia y de estado excepcional dentro del Poder Judicial, el cual dentro de meses está establecido de que se normalizarían las actividades siempre y cuando los organismos de salud así lo autoricen. Bueno, esta es una experiencia que quería compartir con ustedes a fin de colaborar en caso de que la situación paraguaya podría ser o sea de referencia ante la experiencia para otros connacionales, para no debilitar al sistema, al Poder Judicial, y tener en cuenta lo que la Corte ha tenido en cuenta desde el primer momento, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. A mayores restricciones de los derechos, mayores garantías y acceso para hacer valer esas garantías de todos los ciudadanos. Muchas gracias.